Voy a pedirles, hermanos, que estén en sus pies y vamos a tomar la palabra de Dios, libro de Éxodo 18. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. El verso 19 dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Amén. Quedémonos con ese versículo 19, aunque vamos a analizar algunos aspectos también de la vida de Moisés, pero quedémonos con este versículo: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Amén. Bueno, hablando de la familia para Dios es muy importante, es una institución creada por Dios. En la Biblia encontramos, desde el Génesis, encontramos allí que para Dios es importante el matrimonio y la Biblia inicia la relación de los seres humanos con un matrimonio. Pero es tan importante que cuando termina la Biblia, termina hablando de un matrimonio. La Biblia nos habla allí en Apocalipsis de las bodas del Cordero. Y es tan importante así que cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio aquí en la tierra, cuando inicia su ministerio, el primer milagro que Él hace, lo hace en un matrimonio. Allí en las bodas de Caná, ¿se acuerda? Cuando el Señor convierte el agua en vino. Gloria al Señor Jesús. Los sociólogos y gente que estudia acerca del comportamiento humano han llegado a la conclusión de que el ser humano tiene 5 necesidades, entre muchas otras, las necesidades básicas, y las enumeran. Se habla de las 5 necesidades básicas y se enumera como en una escala donde la siguiente depende de la anterior. Es decir, que la quinta depende de la cuarta depende de la tercera la segunda y la segunda de la primera. Se dice que la primera necesidad básica que tiene el ser humano, es decir, lo que necesita suplir el ser humano, en primera instancia son las necesidades biológicas, las necesidades físicas. Y se dice que, por ejemplo, el alimento, o podríamos decir en primer lugar, el respirar es una necesidad fisiológica, es una necesidad básica. En segundo lugar, el alimento. Se dice que también el sueño es una necesidad. Incluso está incluido dentro de esa lista el sexo. La sexualidad del ser humano es una necesidad y es una necesidad básica del ser humano. La segunda necesidad que tiene el ser humano es la necesidad de seguridad. Es decir, que el ser humano necesita un techo, necesita encontrarse en un ambiente de justicia y de libertad. Es decir, es una necesidad que tiene el ser humano. Necesita primero comida, respirar, dormir, comida, techo, amén. Y en tercer lugar, el ser humano necesita amor. Esa es la siguiente. Si el ser humano tiene cubierta las 2 primeras, entonces necesita ahora cubrir otra, y es sentirse amado. Amén. Todo ser humano necesita sentirse amado por alguien que le valore, no por lo que le da, sino por lo que el ser humano es. Amén. Nosotros somos
en primera instancia, seres humanos creados por Dios con un propósito. Amén. Y somos seres que necesitamos ser amados. Y gracias a Dios, primeramente por el amor que hemos descubierto en Dios. Amén. Por el amor de la iglesia. Amén. Donde nos encontramos. Y por el amor de la familia. Gloria al Señor. Entonces el ser humano, en tercer lugar, primero entonces necesita las necesidades, cubrir las necesidades físicas. Luego entonces ahora cubrir las necesidades de seguridad, de estabilidad, de libertad, tener un techo. Y en tercer lugar, el ser humano necesita sentirse amado. En cuarto lugar, el ser humano necesita sentirse valorado por lo que hace. Ya no por lo que es, sino por lo que hace. Es decir, que el ser humano necesita que se le cuide su autoestima. Amén. Que se sienta importante. Esa es la cuarta. Y la quinta, el ser humano necesita sentirse realizado. El ser humano necesita alcanzar metas, proyectarse, alcanzar metas, dejar un legado, dejar una huella, dejar una herencia. Eso hace parte de la necesidad intrínseca que tiene el ser humano. Amén. Y entonces eso no nos lo está decir, la palabra lo dice, pero esto estamos hablando de que la gente que estudia acerca de es decir, antropólogos han descubierto todo esto y han llegado a esa conclusión. Es decir, no es una ciencia que no tiene nada que ver con la Biblia, pero está diciendo cosas que ya está enseñando la Biblia. Y sabe que a la conclusión que llegan, que ninguna institución puede suplir. Ninguna institución gubernamental ni social puede suplir la necesidad del ser humano, excepto la familia. El único lugar donde el ser humano pueda suplir estas 5 necesidades completas es dentro del seno de una familia. Y lo hermoso es que Dios ya tenía diseñado el plan, el proyecto para suplir las necesidades básicas del ser humano a través de ello, de una familia. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Dígame amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, cuando uno va a formar una familia, entonces son un par de desconocidos que se reúnen, que se conocen, y entonces ellos ahora hay una atracción, y entonces llegan a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro. Yo le digo a mi mujer, llegué a la conclusión de que no me veo sin ti. Ella también llega a la conclusión de que sin mí no se ve, que sin mí no es nada. Eso lo añadí yo. Entonces digo, bueno, vamos a tener un proyecto en común, una familia. Entonces cuando vamos a formar esa familia, cada uno llega con una maleta, ¿verdad? Cada uno llega con un bagaje de lo que ha recorrido en la vida. Entonces yo quiero pedirle a una pareja en este día que venga y me ayude a abrir la maleta y que representen ellos esa pareja que trae un bagaje. Amén. Entonces yo tengo por aquí cerquita a la hermana Gaby, amén, al hermano Osquita, para que ellos vengan acá y nos ayuden a hacer esta actuación. Venga, hermana Gaby, usted y hermano Osquita me ayudan. Ustedes van a abrir la maleta, tranquilos que esto no tiene nada de peligroso, ¿eh? Bueno, yo creo que es mejor, para que no corran peligro, ahí lo pueden hacer. Entonces ustedes, esta maleta representa, es decir, ellos van a representar la vida de cada uno de nosotros, no es la vida de ellos van a representar la vida de nosotros. Y esta maleta representa el bagaje que cada uno de nosotros traemos cuando nosotros vamos a formar un hogar. Cada uno trae una maleta. No es que el uno trae maleta y el otro no, cada uno trae una maleta. Esa maleta representa lo que cada uno ha vivido en la familia de donde viene. Entonces, él viene de una familia y allí en esa familia hay un modelo y ha tenido una experiencia y ha formado un carácter. Ella viene de una familia donde ha aprendido un modelo de familia, lo ha aprendido allí.
Y allí se ha formado también su personalidad, su manera de ver la vida. Y ese es el bagaje que trae. Esa maleta, esto es lo que representa. Creo que por ahí hay un micrófono, por favor, hermano. Entonces, esa maleta, ahí está, representa lo que cada uno trae. Amén. Entonces yo voy a pedirle al hermano Oscar que abra la maleta y ellos van a descubrir lo que hay ahí en la maleta y lo van a ir diciendo a la iglesia. Amén. No nos vamos a detener mucho en los detalles, solamente es para saber de que nosotros traemos algo en nuestro recorrido por la vida. Traemos no solamente una maleta física, porque sí, el día que nos casamos llegamos con la ropa, ella llegó con su ropa, yo con la mía, y vamos entonces ahora a formar nuestro proyecto. Pero ellos traen en la maleta, traen una serie de situaciones que hacen parte de su manera de ver la vida. Amén. Padres ausentes. Que llegan de vivencias así, que sus padres han sido padres ausentes. Me los van pasando y yo los voy. Amén. Lee el siguiente. Caprichosos. Pueden estar en pie para que los vean los hermanos. Es. Caprichosos. Oiga, hay gente que llegó a formar un hogar y verdad que son bien caprichosos. Y viene caprichosa ella o caprichoso él a empezar ahora un nuevo proyecto. Abusos familiares. Abusos familiares. Hay gente que llega a formar un hogar y trae experiencias de ese tipo. Léelo, hermana Gaby. Formas de divertirse. Formas de divertirse. Cada uno trae una manera de divertirse. Entonces uno dice, no, a mí me gusta es jugar a la lleva, pero pegando. Y de pronto es ella. Y él dice, no, suave. Yo no estoy acostumbrado a ello. Paradigmas, modelos que cada uno trae. Prejuicios. Cada uno trae también sus propios prejuicios. Cada uno llega a formar el hogar con esas cosas. Tradiciones en la familia. Hay familias que están acostumbradas a celebrar y cualquier cosa la celebran. Y el otro dice, no, en mi familia eso no ha sido una tradición, no estamos acostumbrados, yo no le doy importancia a ello. Y entonces ella está acostumbrada a todas las fechas y él no, él pasa, es que él no. Formas de negociar. Formas de negociar. También cada uno trae su manera de negociar, de llegar a acuerdos. Y algunos dicen, no, yo no negocio, yo me quedo callado y no le hablo. Y no le hablo durante una semana y no le hablo durante el mes. Oiga, y hay parejas que no le hablan hasta 6 meses sin hablarle a la esposa. ¿Quiénes apagan ese? Yo apago este y la culpa era mía. Matriarcado. Uy, poderoso. Hogares, hay gente que llega de hogares donde la que manda es la mamá. Y como en la casa se hacía lo que mi mamá decía, aquí se va a hacer lo que usted diga, mija. Está acostumbrado a que la mujer lo mande. Poderoso. Y necesita conseguirse una que lo mande. Crítica. O patriarcado, donde el machismo ese es el modelo del machismo, y entonces él llega y dice, no, es que aquí se hace lo que yo digo porque aquí yo soy el que mando. Y ese es el modelo. Crítica. Hogares donde la manera de corregir o de enseñar es a través de la crítica. Y viene con ese modelo. Piensa que así está bien, porque así lo aprendió. Envidias, ¿verdad? Familias donde eso es normal, tener ese tipo de normas. De relación.
normas, cada familia tiene normas diferentes y cada uno llega con ese modelo. Hábitos. Hábitos. Muy bien. Tabús. Él tiene, tiene un hábito, ella tiene otros hábitos y entonces ella está habituada a ser obsesiva de la limpieza y él está acostumbrado a que la mamá le recogía todo, las medias, los interiores. Entonces ahí hay problemas. Lucha por el poder. Lucha por poder. Uy, también hay competencia a veces en las familias. A ver quién es el que manda. Porque él dice que el que manda es él, pero yo también en mi casa aprendí que la que manda es mi mamá. Y entonces ya viene el matriarcado y el del patriarcado. Madre mía, ¿cómo sale? ¿Cómo se hace ahí? Formas de comunicarse. Formas de comunicarse. Amén. Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. Ahí va en esa maleta. Educación rígida. Educación rígida. Una exigencia. Educación. Educación. Bueno, hay educación rígida, pero también hay buena educación. Educación restrictiva. Educación restrictiva. Orden de prioridades. Orden de prioridades. Cada uno llega sabiendo que hay que tener prioridades, pero a veces las prioridades del uno no son las mismas que la del otro. Resentimiento. Y Secretos. tenemos secretos. Amén. Muy bien. Bueno, entonces se llega a formar el hogar, la familia, con todo este montón de... Y entre otros, esta lista, entre otros. Entonces, amados hermanos, si el hogar es el lugar donde se pueden suplir las necesidades básicas del ser humano, entonces nosotros necesitamos ver que todo esto, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque si no, esto se convierte en una amenaza. Si nosotros, cada uno, venimos con un modelo, tenemos que entender de que ahora vamos a formar nuestro propio modelo de hogar. Ella viene con un modelo y yo llego con otro modelo, pero entonces ahora vamos a formar el nuestro y tenemos que equilibrar, llegar a acuerdos, porque ahora vamos a formar nuestro propio hogar con su propio modelo. Ve, amados hermanos, que hay situaciones que si no se corrigen, se convierten en una amenaza. Amén. Cuando estas cosas, cuando esta lista que traemos, si no hay una corrección, si no se hace un análisis y si no se llega a acuerdo, entonces se empieza a vivir situaciones en el hogar que se convierten en una amenaza para destruir ese hogar. Primeramente, la amenaza es para que el hogar no cumpla la función para lo cual fue establecido o diseñado. Esa es la primera amenaza, pero la segunda amenaza es que el hogar, que la familia, además de sufrir, que se rompa esa familia. Y entonces quiero que veamos unos ejemplos. Amén. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos. En la Biblia encontramos personajes bíblicos que son un gran ejemplo para nosotros en lo positivo. Sin embargo, la Biblia también habla de ejemplos de cosas que hicieron estos hombres que son catalogados como hombres santos de Dios y que nosotros los vemos como héroes de la fe, pero que también cometieron errores. Y la Biblia no se ocupa o no se preocupa o no es la intención de la palabra de Dios ocultar los errores de los hombres santos de Dios, sino que los muestra tal y como son, con una transparencia para que nosotros podamos aprender de ellos, tanto de las hazañas, tanto de los logros, las victorias, todo lo que conquistaron por la fe, pero también podamos ver que fueron hombres que se equivocaron y que a nosotros nos pueden servir como ejemplo para no cometer ese tipo de errores, porque hay personas que aprenden viendo los errores de los demás y eso es una persona muy inteligente.
Hay gente que aprende de sus propios errores. Me parece que es una persona inteligente. O sea, es más inteligente el que aprende de los errores de los demás. Yo ya lo vi ahí. Y yo no lo voy a replicar. Ahora también cometí un error. Ya pasé por ahí. Y ya no lo voy a volver a cometer. Pero hay gente que no aprende ni de sus propios errores. ¿Cómo los catalogaríamos? Inteligente, o sea, muy inteligente, inteligente, y el que no aprende, usted verá cómo lo llama. Pero la cuestión es que ahí hay un fallo y tenemos que ser muy inteligentes y aprender de los errores que vemos que cometen los demás. Amén. Claro, no tenemos que estar mirando dónde se equivoca aquel y dónde se equivoca el otro, dónde se equivoca este otro para... No. Estamos viendo los errores de los hombres que son ejemplo o que son figuras representantes de algo importante en la palabra de Dios. Veamos, por ejemplo, a Isaac y a su esposa Rebeca. Sí, Rebeca, ¿verdad? Isaac y Rebeca. Ellos tuvieron 2 hijos. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos. Eran mellizos, pero uno encuentra que entre ellos hubo una rivalidad. Claro, se ve que como desde la genética se ve que había algo ya en ellos, pero cuando uno analiza, habían cosas que no habían surgido de la nada. Esa rivalidad que ellos tenían también depende de cómo sus padres los criaron, a Esaú y a Jacob. Eran mellizos, Esaú y Jacob. Y entonces la Biblia dice que había allí una cierta, cada uno tenía un favoritismo. Rebeca su hijo favorito era Jacob, pero Isaac, su hijo favorito era Esaú. Y esa rivalidad que había entre ellos dos, entre estos 2 hijos, viene de una división. Uno encuentra cierta división que había entre Isaac y Rebeca. Porque es que la Biblia nos dice, amados hermanos, que una casa dividida contra sí no prosperará. Cuando el uno va para un lado y el otro va para el otro, créame que no se va a prosperar. Y en la crianza a los hijos va a haber muchas dificultades porque se les va a dar a ellos, primeramente, se les va a dar un mensaje ambiguo. Ellos llega un momento donde si los padres están divididos no saben a quién obedecer. Y a veces hasta los hijos aprovechan la división de los padres para ellos sacar partido y entonces dependiendo de lo que ellos necesitan se posicionan al lado del uno o del otro y ellos sacan ventaja de ello. Pero al fin y al cabo los perjudicados son ellos. Encontramos que esa división que había entre Isaac y Rebeca finalmente llevó a sus hijos a tener esa lucha entre ellos, un momento donde Esaú odiaba a su hermano Jacob al punto de querer quitarle la vida. Entonces, primero que todo, nosotros, amados hermanos, cuando llegamos con ese bagaje, lo que tenemos que saber es que somos 2 personas diferentes, con manera de pensar diferente, independientes, y que todo lo que nosotros traemos al fin y al cabo puede ser una opinión, porque ¿quién tiene la verdad? ¿Tú o yo? ¿Quién tiene la verdad? ¿Tú o yo? Al fin y al cabo puede ser que lo que yo estoy pensando no es la verdad, porque al fin y al cabo lo que yo pienso es relativo y lo que ella piensa también es relativo. ¿Sabe quién tiene la verdad? La palabra de Dios. Entonces lo que yo necesito es pasar mi vida por el filtro de la palabra de Dios. La vida de ella, que ella la pase por el filtro de la palabra de Dios y llegar a un acuerdo, porque si queremos tener un proyecto, no podemos estar divididos. El Señor le encanta y dice que Él habita donde hay armonía. Amén. Cuán bueno y uno piensa que es para la iglesia. Claro que es para el pueblo del Señor, pero está hablando de la familia también.
cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Es como el buen óleo, el cual desciende, amén, desde la cabeza y baja por la barba y llega hasta el borde de los vestidos. El Espíritu Santo de Dios, donde hay armonía en la familia, el Espíritu Santo se mueve en medio de esa familia, porque a Él le encanta donde hay armonía, habitar donde hay armonía. Gloria al Señor Jesús. Si usted quiere tener un hogar que supla las necesidades, las suyas y las de los que están bajo ese hogar, luche, amado hermano, trabaje, invierta, pídale a Dios la sabiduría para usted encontrar la armonía con su esposa. Amén. Y para ello se necesita el diálogo. Y aquí entonces encontramos un ejemplo muy importante de analizar, y es el ejemplo de David. David tuvo muchos hijos. Si uno le preguntase a David, ¿cómo está su esposa?, él diría, ¿cuál de todas? Sus hijos, bueno, tuvo como 17 hijos que nombra la Biblia, pero de ahí en adelante tuvo otros más que seguro que no están ahí nombrados. Pero entonces dice la palabra del Señor que había uno de ellos llamado Absalón. Tenía una hermana llamada Tamar, medio hermano otro llamado Amnón. Amnón era mayor y Absalón era menor. Y dice la Biblia que Amnón se enamoró de su media hermana Tamar. Se enamoró al punto de que se enfermó. Es decir, tenía su semblante, es decir, emocionalmente estaba obsesionado con su propia hermana. Y dice que un día le tiende una trampa, dice la Biblia, le tiende una trampa a su hermana Tamar, Amnón, y la hace venir a su casa. Él finge estar enfermo y viene ella para atenderlo. Él pide que venga su hermana a atenderlo, y cuando ella lo está atendiendo, él manda cerrar, salir todo el mundo, cierra la puerta y abusa sexualmente de su hermana Tamar. Y su hermano de sangre, es decir, Amnón era medio hermano, pero Absalón era hermano de padre y madre, se llena le da mucho dolor de ver a su hermana en esa condición, y espera que su padre David haga algo. David era el rey, pero David no hizo nada. Y ahí hay un problema que nosotros como padres tenemos que cuidarnos, y es el buscar sanar, porque no encontramos a David buscando sanar emocionalmente a Tamar. Cuando una persona ha sufrido abuso, lo primero que esa persona necesita es que se le garantice la seguridad. Es lo primero, la seguridad de que no vas a volver a sufrir o a pasar por lo mismo. En segundo lugar, necesita un acompañamiento donde haya un acto de justicia, donde haya una denuncia. Hay gente que dice, no, yo no quiero denunciar, yo no quiero que esto se sepa. La persona, para ser liberada, para ser sanada emocionalmente, necesita que eso se denuncie, que se denuncie a aquel que cometió el agravio, que cometió la falta, el pecado. Y no encontramos por ningún lado a David acercándose a su hermana Tamar, a su hija Tamar, para darle una cobertura, darle un acompañamiento, él era la máxima autoridad, y vemos a David como un padre ausente. Y ahora entonces dice la Biblia que Absalón durante 2 años espera que David haga algo, y David no hace nada. Entonces Absalón toma justicia por su propia mano y manda a matar a su hermano Amnón. Absalón asesina a Amnón y huye. Y se esconde durante 3 años. Y David no mandó a buscar a Absalón, guardó silencio. Y ahí hay un problema. 3 años. A los 3 años, Absalón busca la manera para
volver al reino, a volver a Jerusalén, y vuelve a los 3 años, vuelve a la misma ciudad de David, pero resulta que pasan 2 años sin ver a David, o sea, lleva 5 años, 5 años. Y aquí entonces hay un problema de confrontación. Hay un problema donde esto va a escalar, porque hay cosas, hermanos, que ahora mismo son un conflicto, pero que si no se soluciona ese conflicto, esa situación va a escalar a un problema mayor. Y entonces David encuentra uno que no nos dice la Biblia la razón. Sus prioridades, tal vez muy ocupado, atendiendo las cuestiones del reino. Tal vez sentía temor a la hora de confrontar, porque hay gente que le da miedo, le da temor confrontar. Encontramos volviendo otra vez a Jacob. Jacob era un hombre que no enfrentaba la situación, sino que más bien huía. Jacob huye de su hermano Esaú, después huye de su suegro. Y cuando se le pregunta por qué haces eso, por qué huyes, por qué no confrontas, Jacob dice, tuve miedo. Y entonces a veces el no confrontar, no, es que no quiero esa situación, no quiero enfrentarla porque esto va a ser para una discusión peor. Y entonces vamos a golpear la mesa, vamos a subir el tono y yo me conozco y soy capaz de que terminamos peor de lo que estamos. Entonces más bien es que él no quiere confrontar porque no tiene tal vez el dominio propio. A alguno le da temor de cómo va a reaccionar, temor de pronto de escuchar una ofensa, de escuchar una mala palabra, de pronto de que se le digan sus propios errores y no querer aceptarlos, o temor de sí mismo, de no sé cómo voy a reaccionar después, es que yo me conozco y puedo explotar. Falta de dominio propio. Entonces, amados hermanos, es necesario aprender a confrontar. Y para aprender a confrontar, lo primero que hay que hacer es calmarse en la presencia de Dios. Ve, amado hermano, hay cuestiones que nuestra carne toma ventaja. Y cuando la carne toma ventaja, es decir, cuando hablo de carne no estoy hablando de este cuerpo. La Biblia cuando habla de la carne está hablando es de la naturaleza, de la humanidad que hay dentro de nosotros. Y entonces cuando esta humanidad toma ventaja, nosotros, amados hermanos, nos cuesta reaccionar de una manera sabia, de una manera saludable. Entonces, como nosotros sabemos que somos así, impetuosos, agresivos, a veces de pronto impredecibles, entonces lo que tenemos que es ir a la presencia de Dios. Porque es que, amado hermano, cuando uno va a la presencia de Dios, uno le entrega a Dios, Señor, invoco tu nombre sobre mí. Toma el control de mi mente, Señor. Toma el control de mis emociones. Toma el control de mi ser. Para yo cuando hable, salgan de mis labios palabras sabias. Para que cuando yo hable con autoridad. Para que cuando yo hable, no haga daño, no hiera. Para que cuando yo hable, al contrario, sean palabras que traigan paz al que me escucha. Eso en primera instancia, pedirle la sabiduría a Dios. Pedirle sabiduría. David no confrontó, 5 años donde David no confrontó a Absalón, no lo buscó para preguntarle por qué has hecho eso y para decirle tienes que responder, eres responsable de algo y para quitarle la carga a Absalón. 5 años Absalón con esa carga, él no había sentido el perdón de su padre y llegó un momento donde Absalón se rebeló contra su padre porque empezó a ver y a
y a la gente a decirle, porque como él era el hijo del rey, entonces llegó un momento donde él se hacía en la entrada de la puerta de la ciudad, y todo el que pasaba y le decía, ¿tú para dónde vas? No, voy para donde el rey, porque tengo una disputa, tengo un problema y necesito que el rey me escuche. Entonces Absalón le decía a la gente, el rey no escucha a nadie, tú no tienes quien te escuche, ven que yo te voy a escuchar. Y empezó a ganarse el corazón de la gente, pero la base del discurso que él tenía era, allá no te escuchan, porque él decía, es que a mí no me ha escuchado, y como no me ha escuchado, entonces no ha habido una solución a nuestro problema, no he sentido el perdón de mi padre. Y cada vez él alimentaba eso. Absalón fue alimentando, es que allá nadie te escucha, y fue alimentando eso, de que no lo escuchaban, de que su padre no había hecho nada, no había hecho justicia, no había hecho nada por Tamar. Entonces llega un momento donde él se rebela contra su padre. Absalón se rebela contra su padre, quiere dar un golpe de estado, quiere usurpar el trono, incluso está dispuesto a quitarle la vida a su propio padre. Absalón iba por la cabeza de David. Pasa que Dios no lo dejó a Absalón. Pero al final el ejército de David terminó matando a Absalón. Qué final tan triste. Porque es que, amados hermanos, cuando no se confronta. Entonces, en primer lugar, Señor, dame la sabiduría. Yo voy a confrontar la situación. En segundo lugar, cuando yo voy a confrontar una situación, yo necesito escuchar. Hay algo que se llama vamos a dialogar. Pero también se usa otra palabra, vamos a conversar. ¿Y sabe que hay una diferencia entre dialogar y conversar? Dialogar es cómo expongo yo. Pero nosotros tenemos que saber dialogar. Señor, dame la sabiduría para dialogar. Pero Señor, yo necesito sabiduría porque voy a conversar. Dialogar es cómo expreso el discurso. Lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Pero conversar es que le estoy dando la oportunidad. Vamos a conversar tú y yo. Le estoy dando yo el lugar, la importancia a lo que ella me está diciendo. Pero no solamente quiero escuchar lo que me está diciendo, sino que quiero saber lo que está sintiendo. Porque es que, amados hermanos, a veces vamos a dialogar, pero no nos importa lo que el otro está sintiendo. Y el otro estará sintiendo un dolor. El otro estará sintiendo rabia, odio. Tendrá sentimientos mezclados allá por la situación, por lo que está viviendo. Y entonces, como yo estoy más interesado en el diálogo, entonces no me dejo llevar, no llego allá adentro, porque es importante llegar a donde lo que la persona está sintiendo. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? Está bien lo que tú me estás diciendo, pero ¿qué es lo que estás sintiendo? No, yo siento frustración. No, estoy sintiendo rabia. Tengo rabia contigo. Lo que has hecho me ha dolido. Ah, eso no es nada. Un llorón, una llorona. Usted llora. Una nena. Si está sintiendo eso, por mi culpa, perdóname. Eso es conversar. Es decir, me pongo en tu lugar. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? Porque si tú estás sintiendo algo, si tienes algo que te está haciendo daño por mi causa, yo soy el responsable de ello. Entonces, como yo soy el responsable, entonces vamos a ver qué hago. Porque tú no tienes por qué sentirte así por mi causa. Y si yo soy el causante de ello, entonces vamos a hacer algo. Perdóname. Ahí es donde hay que ser macho uno para decir perdóname. Y la mujer también tiene que llevar bien las enaguas. El hombre bien los pantalones para decir perdóneme. Porque es que, hermano, eso lo honra a uno, el reconocer. Eso lo hace, eso le da valor, el reconocer. No justificarse. Es que yo lo hice porque usted. No, hermano, no agrava el problema. Cuando yo he hecho algo que no está bien y me justifico, lo que hago es, con esa justificación, agravarlo. Entonces, en primer lugar, Señor, la sabiduría para el diálogo, Señor. Dame, Señor, ahora la actitud para la conversación. Es decir, para escucharle
y llegar a tratar de entender lo que está sintiendo por mi causa, porque yo lo estoy causando. Y voy a buscar sanarte de ello. Entonces, la sanidad empieza cuando uno reconoce. Eso es humildad, reconocer, pedir disculpas, pedir perdón. Y tú has hecho esto y esto y yo me he sentido así. Cuando hay diálogo y se llega al nivel de la conversación, hay sanidad. David no buscó a su hijo. David nunca habló con él. Nunca confrontó la situación. Es que lo voy a confrontar y vamos a poner, que le voy a decir cuántos pares son 3 moscas. Le voy a decir la verdad en la cara. No, esto no se trata, hermanos amados, eso es en los negocios por ahí. Eso es por ahí con los impíos. Pero nosotros en familia, es que le voy a decir la verdad en la cara. Oh, hermano, eso es herirlo, eso es no tener dominio propio, no tener filtro en nuestra boca. Tenemos que ser sabios a la hora de hablar para no dañar. Las palabras a veces hieren. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, cuando estaba allí siendo o en manos de los soldados y cómo le torturaron los soldados? Y hubo un momento donde esputos, dice el profeta, esputos en su cara, le escupieron, pero no era saliva. Un esputo es una flema que sale de acá, eso verde, amarillo. Escupieron en el rostro. Y eso no es un golpe que duela físicamente, pero moralmente eso es peor. Prefiero que me des un golpe en la cara y no que me escupas en la cara. Porque queda ya la huella moral. Y Jesucristo llevó esa huella, ese golpe moral que tú has recibido. Jesucristo lo llevó para sanarte emocionalmente. Y en la familia, las familias necesitan de... Hermano, no quiere decir que... No, es que en mi familia nunca discutimos. Nunca, nunca. No, nosotros hemos tenido que sentarnos a hablar las cosas y confrontar, porque eso nos ha llevado a crecer. Eso nos ha llevado a fortalecer los lazos de amor. No, y eso dejémoslo ahí tapadito debajo de la alfombra porque después huele mal. Y no lo barre de una vez y no lo limpia. Entonces, el problema de no confrontar. Entonces, vea cómo llevan las cosas. Allá, entonces, una división y después el no confrontar. Y hay algo especial en lo que leíamos ya en cuanto a Moisés y su suegro. Dice la Biblia que Moisés, cuando huye de Faraón, llega a tierras de Madián. Cuando él llega a tierras de Madián, Moisés se encuentra allí unas señoritas que quieren darle de beber, eran pastoras de ovejas, cuidaban las ovejas de su padre. Su padre es conocido como Reuel, era su nombre Reuel, pero también otro nombre tenía Jetro. Dice que este era el mismo, Jetro y Reuel, es el mismo, pero que era sacerdote de Madián, era madianita. Los madianitas son descendientes de Abraham. Abraham, cuando se muere Sara, Abraham se casa con una mujer llamada Sétura. Y cuando Abraham se casa con él, creo que tiene 5 hijos con Sétura, y uno de ellos es Madián. Entonces, aquí llega Moisés, que también son los descendientes de Abraham por la línea de Isaac. Entonces son gente que conoce de Dios. Y dice que este Reuel era sacerdote de Madián. Reuel significa amigo de Dios. Cuando llega Moisés allá, a Madián, a tierras de Madián, él termina casado con una de las hijas de Reuel. Esa se llama Séfora. Séfora le da 2 hijos a Moisés. Uno llamado Gersón y el otro ahora mismo no lo recuerdo. No sé si alguien se acuerda del otro, del hermano de Gersón. Bueno, no es relevante en estos momentos. Sétura tiene, en todo caso, 2 hijos.
El mayor se llama Gerson. Dice la Biblia que cuando Dios se le aparece a Moisés 40 años después y lo comisiona para que vaya a Egipto a liberar al pueblo, Moisés es un hombre, Eliezer. Moisés es un hombre ya de 80 años. Ya tiene sus hijos y su esposa. Y ahora entonces, cuando van de regreso, la Biblia dice que cuando él ya va para Egipto, va con su esposa, con Gerson, con Eliezer, su esposa Séfora. Y llegan y se quedan en una posada esa noche. Se quedan a descansar allí como un hotel de carretera. Y se queda Moisés allí con su esposa y sus 2 hijos. Y dice que esa noche Jehová quiso matarlo. Es decir, que esa noche Moisés estaba sufriendo. Algo estaba sufriendo Moisés al punto de que se estaba muriendo. Y Séfora, su esposa, coge un cuchillo y circuncida a Gerson y tira el prepucio, lo tira a los pies de Moisés y le dice, esposo de sangre me eres. Entonces uno dice, pero ¿por qué si Dios lo comisiona, ahora Dios le quiere quitar la vida? Esto es una enseñanza que Dios le está dando a Moisés y a nosotros también. De que si nosotros vamos a ir a predicar obediencia, eso tiene que empezar en nosotros. Y Moisés no había obedecido al pacto abrahámico. Que él era descendiente y tenía que haber circuncidado a sus hijos y haberles enseñado el temor de Dios a sus hijos para después ir a predicárselo o enseñárselo al pueblo. La cuestión ahí es que Moisés termina yendo solo. Su esposa se devuelve con sus 2 hijos, se devuelve para la casa de su padre. Y entonces pasa Moisés allí hasta el capítulo 18, desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 18. Se dice que han pasado unos 5 o 6 meses aproximadamente en el cual Moisés no vio a su esposa ni a sus hijos. Bueno, el tiempo no puede ser en estos momentos, digamos, como un factor tan relevante a la hora de analizar, pero sí hay un espacio de tiempo donde no está Moisés con sus hijos. Y algo importante aquí es que Moisés tiene unas experiencias gloriosas. Cómo Dios lo usa a Moisés para liberar el pueblo de Israel. Vienen plagas a Egipto y Moisés es protagonista de ello. Dios está usando a Moisés de una manera sobrenatural para liberar al pueblo de Israel de allá de la mano del faraón. Moisés toca el río y se convierte en sangre. Moisés toca el polvo y salen piojos. Moisés allá con la vara toca el río y salen ranas. Y todo lo que Moisés hace, vienen ahora la oscuridad, vienen las úlceras, cae el granizo, vienen las langostas, en fin. Hay una cantidad de cosas que Moisés está viviendo allí. Luego, además de eso, instaura la Pascua. Además de eso, sale con mano fuerte, toca el mar y el mar se abre en 2 y ellos salen. Con esa vara Moisés toca allá la roca y de la roca sale agua. Y Dios les da el maná en medio del desierto y los está alimentando. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde están los hijos de Moisés? ¿Dónde está Sétura, la esposa de Moisés? Se está perdiendo todo esto. Y lo más impresionante, lo que más a mí me llama la atención, es que no veo a Moisés en ningún momento preguntando por su esposa y por sus hijos, porque Moisés aquí había cambiado las prioridades. Para Moisés se había vuelto muy importante el llamado, el servicio a Dios. Y esto nosotros no podemos obviarlo. Es muy importante. Pero cuando nosotros le servimos a Dios, nuestra familia debe de estar ahí con nosotros. Es más, la familia está por encima del servicio mismo a Dios. La relación con Dios está por encima de la familia. Pero la familia debe de estar ahí entre la relación con Dios y entre el servicio a Dios. Ahí en medio debe de estar mi familia en primer grado de consanguinidad, mi esposa y mis hijos, porque si yo quiero servirle a Dios,
Si yo quiero ser un sacerdote para Dios y si yo voy a gobernar el pueblo de Dios, entonces yo tengo que gobernar bien mi familia, porque si no gobierno bien mi familia, ¿cómo voy a gobernar el pueblo de Dios? ¿Cómo le voy a servir a Dios? Mi familia debe de ser un referente importante a la hora de servirle a Dios para aquellos a los cuales yo les estoy sirviendo. Gloria al Señor Jesús. Pero no encuentro a Moisés en ningún momento preguntar por su esposa, por sus hijos. Sus hijos se perdieron. Todas estas hazañas gloriosas que Dios hizo a través de Moisés allá en la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Pero hay un hombre sabio, Reuel, el suegro de Moisés, Jetro. En el capítulo 18 encontramos, nosotros leímos acá que él le dio un consejo. Él le dio un consejo. Le dijo, ponga gente que sea sabia para que ellos administren. Usted administra los problemas más difíciles, pero ellos les ayudan con los problemas más sencillos, entre comillas, y los difíciles se los traen a usted. Porque si usted va a solucionar los problemas de todo el mundo, usted no va a poder. Y uno encuentra aquí una enseñanza sobre administración muy importante, pero detrás de esa enseñanza acerca de administración hay algo importante y es la familia. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? En el capítulo 18, verso 1, dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Verso 2. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Yo me imagino a Jetro escuchando todo lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés, todas las noticias que llegaban allá, pero me imagino viendo él a sus nietos. Me imagino en la noche escuchando llorar a Séfora. Este hombre, no hemos tenido ni una llamada. No, es que era imposible. Pero ahora es que ni un mensajito, ni una llamada, no es que no hay comunicación. No envió una carta, no envió un mensajero, que sea una paloma mensajera hubiera llegado. No se ve allí. Jetro estaba viendo lo que estaba viviendo su hija y sus nietos. Y sabiendo que su yerno era un buen hombre y que lo que estaba haciendo era loable. Pero hay algo aquí que ha descuidado, entonces se la voy a llevar. Y entonces Jetro dice, le voy a llevar porque es su responsabilidad. Y él tiene que aprender de que es importante. El servicio, el trabajo, los proyectos, el éxito es muy importante, pero sin la familia, si no está la de su familia, ahí va a haber un desequilibrio en su vida. Le voy a llevar a su familia. Se hace daño él y le hace daño a sus hijos y le hace daño a su esposa. Si no tiene ese orden de prioridades bien establecido. Y dice la Biblia, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y le trae a sus hijos y se los entrega allí. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Bueno, ese día se sentaron a charlar, comieron, Moisés los invitó a comer a toda la comitiva que había ido, a gente importante del pueblo de Israel. Comieron ahí ese día, celebraron, contaron las experiencias. Celebran además de eso holocaustos a Jehová. Y al otro día, entonces ahí el versículo 14, que al día siguiente, 18, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces? Al otro día dice la Biblia que Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Oiga, hermano, llevo 6 meses sin ver a mi esposa. Deme 3 días. Deme una semana con mi esposa, con mis hijos, porque voy a atenderlos, voy a hablar con ellos. Voy a una segunda luna de miel. Voy a disfrutar del regalo que Dios me ha dado. No, Moisés se fue a trabajar. Y eso uno lo ve y es una realidad en muchas familias. Aquí no, en otros lugares. Eso pasa a veces donde no se disfruta de la familia. Entonces,
Jetro está viendo que Moisés se va a desgastar, pero sobre todo no va a tener tiempo para atender su familia. Eso es lo que está viendo. Y tienes que administrar, y el consejo que te doy para administrar es eso, pero detrás de ello es, hey, ¿qué pasa con tu familia, Moisés? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con Séfora? Administre, delegue, pero saque tiempo para su familia. Voy a invitarles a estar en sus pies. Gloria al Señor Jesús. Nuestros hijos, amados hermanos, necesitan de nosotros dos cosas. Aleluya. La enseñanza y el acompañamiento. Yo no puedo enseñarle a mis hijos solamente algo teórico. Haga esto, haga aquello. Esa es la tarea para hoy. Por la noche nos vemos. Y por la noche una tarea más. ¿Cómo le fue? ¿Qué hizo? Claro que hay que dejarles tareas, hay que enseñarles a ellos normas, sí, hay que enseñárselas a ellos. Conducta. Hay que enseñarles tantas cosas que hay que enseñarles, que debemos enseñarle a nuestros hijos. Hermanos, el tiempo se nos viene encima. El tiempo es voraz y pasa corriendo. Y en un abrir y cerrar de ojos, esos que eran unos bebés son unos adolescentes. Y los que eran unos adolescentes que todavía se dejaban manejar, ahora ya son hombres más altos y más fuertes. Porque ellos crecen y yo menguo. Los hijos crecen y uno va. Entonces, no tenemos mucho tiempo y tenemos que aprovecharlo para enseñarles, para dejarles a ellos principios. Enseñarles, ellos tienen que ver que hay un hogar donde se está supliendo la necesidad básica. Aquí tiene hijos, comida, tiene techo, tiene ropa. Pero, amado hermano, no nos podemos quedar en ese nivel. Ellos necesitan sentirse amados, seguros. ¿Sabe qué dicen los expertos? Que los niños, bebés de meses, cuando están durmiendo en la cuna y sus padres aquí están discutiendo y ellos sin estar presentes y tal vez sin estar escuchándolo, ellos allá están sufriendo un nivel de estrés, y se les está a ellos allá distorsionando la estabilidad emocional y a vivir una cantidad de hormonas que segrega el cerebro. Una hormona llamada el cortisol. Es amigo y enemigo. Es una espada de doble filo el cortisol. Cortisol es algo que lo ayuda a uno a estar alerta en un momento de crisis. Pero si el cortisol se mantiene y no se baja el cortisol y la persona siempre está con ansiedad, empieza a sufrir físicamente. Eso se somatiza. Los niños ya a los 3 meses, cuando escuchan cuando sus padres discuten y ellos sin estar ahí, peor cuando ellos están, porque a veces no hay filtros y los padres a veces discuten y gritan delante de los hijos. Los hijos están sufriendo cuadros de estrés y les hace daño emocionalmente. Se les hace daño a ellos en su autoestima. Vea, hay algo que les sube la autoestima a los niños, algo tan sencillo como es que vean a sus papás besarse. Que los niños vean a su papá y a su mamá, cómo él la cuida, cómo él la respeta, cómo él es tierno. Eso los niños, ¡ay, qué asco! Pero eso a ellos los hace, hay algo que está sucediendo allá internamente en ellos. Nuestro hogar es un refugio donde suplimos todas las necesidades básicas. Que no se nos olvide eso, amado hermano. Si no es así, entonces no es un hogar. Si no es así, no es, porque no hay una institución que pueda suplir esas necesidades. Solo dentro del marco de la familia. Nuestros hijos necesitan eso, hermanos amados. Enseñanza y acompañamiento.
Señor, yo necesito la sabiduría. Pídale a Dios, ore en esta hora, cierre sus ojos. Necesitamos, Señor, sabiduría. En esta maleta, Señor, traemos una cantidad de vivencias, de experiencias, de formas de ver la vida, Señor. Pero yo quiero entregarte esto en tus manos.